Shalom, shalom y bienvenidos a nuestro estudio semanal de la Aliyah número 1 de la Parashá 39 y 40. Esta semana tenemos una parashot premiada, tenemos doble parashá. La parashá 39 es Hukat y la 40 es Balak, regulación, estatutos de. Y Balak es devastador, el que asila, el destructor. Está en Bamidbar, lo hemos conocido como el libro de números. Toda la parasha está en Bamidbar 19:1 hasta el 25:9 y tenemos también aquí la Haftarah que está en Miqueas Baruch Hashem. Vamos entonces a hacer esta bendición de la Torah para los que están fuera de sala que no han hecho esta bendición. Baruch atah Yochevajei Eloheinu melech haolam asher b'chavanu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yochevajei noten haTorah. Baruch atah Yochevajei noten hakadosh Torah. Bendito el Eterno que nos ha dado su Torah y podemos decir con gozo, tenemos Torah, tenemos Torah. Que el mundo espiritual y el mundo material nos trate conforme a este manual de instrucciones que estamos siguiendo. Bendito el Abacadosh. Vamos entonces a estar mirando la Aliyah número 1 que está en Bamidbar, números 19:1 al 26. ¿Qué vamos a ver aquí en esta Aliyah número 1? Varias cosas, pero básicamente la novilla bermeja y a Yeshua en esa novilla es muy, muy preciosa esta aliyah. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice novilla bermeja o novilla roja? Se dice para adumá. Y ahorita vamos a ver, vamos a entender por qué tan importante que nosotros entendamos el asunto de la novilla y cuál es el trasfondo para estos tiempos. Aquí tenemos seis temas en esta lilla. Uno es la preparación de las cenizas de la novilla, la otra es la ley de la impureza por contacto con la muerte, lo otro son las reglas de contagio en la tienda y la aplicación del agua que sale de la novilla bermeja, el fin de una era, cuando muere Miriam, la hermana de Moshe, la crisis del agua y la rebelión del pueblo y la intercesión ante la crisis. Moshe y Aarón en el tabernáculo, en el Mishkan. Vamos a mirar todo esto, cómo se relaciona con nosotros en el día de hoy. Dice entonces la preparación de las cenizas de la novilla bermeja. Yuhei Bajei dijo a Moshe y Aarón, esta es la regulación de la Torá que Yuhei Bajei ha ordenado, dile a los hijos de Israel que te traigan una novilla bermeja sin falta ni defecto y que nunca se le haya puesto yugo. Vamos entonces a mirar, ustedes pueden continuar allí con la lectura, pero para irnos pronto vamos a ir a cuál es la interpretación o el tema que nos compete. Bendito sea el Abacadosh. Bendito el Padre. Y da unas instrucciones acerca de el Cohen tomará madera de cedro, hisopo, hilo escarlata y las tirará sobre la novilla mientras se quema. Y luego cuentan acá cómo, que el Eterno nos va relatando cómo la persona que se encarga de tocar la, como alguien que está inmundo, esa persona es inmundo, pero luego con todas las cenizas y el agua de la novilla bermeja esa persona podrá ser lavado y cómo se quita esa inmundicia. Y el que recoge las cenizas de la novilla tiene que estar fuera del campamento. En fin, aquí hay varias instrucciones que como ya los que estamos aquí en sala ya leímos esta porción de la palabra, pues yo invito a los que estén en Zoom, a los que vean después esto por los diferentes medios o los diferentes canales que sean tomándose la tarea de mirar la palabra, ir a la Torá y leerlo conforme a lo que el Eterno nos manda que debemos de hacer. ¿Qué tenemos entonces acerca? Vamos a entender el asunto de la preparación de las cenizas de la novilla bermeja, que creo que es uno de los temas que a veces no se entienden tan bien. Pero hoy vamos a entender qué es lo que sucede con la preparación de las cenizas de la novilla bermeja. Esta sección en la que vamos a estar mirando hoy detalla los requisitos absolutos y el ritual para elaborar el elemento purificador. Es decir, la novilla bermeja está relacionada con la purificación. En esta porción nos detalla a Yeshua.
como lo veremos a continuación. Las características de la novilla, ¿cuál era? Debe ser una novilla completamente roja, es decir, bermeja, sin defectos y que nunca haya llevado un yugo. Con relación a Yeshua, representa la pureza absoluta y la impecabilidad de Yeshua, quien no conoció pecado, como lo vemos en Corinthians Bet o en 2 Corintios 5:21. Y no haber llevado yugo alude a que su sacrificio, el sacrificio de Yeshua, fue completamente voluntario y libre de ataduras de la transgresión humana o de agendas terrenales. Ahora que está tan de moda que el mundo se mueve por agendas, pues Yeshua se entregó de manera voluntaria, así como esa novilla bermeja que nunca había tenido para nada yugo sobre ella. Entonces, esto vamos viendo aquí cómo esta novilla nos va a representar a Yeshua y vamos a entender por qué es tan importante esta novilla en las escrituras. Año tras año vemos esta novilla bermeja y para muchos queda como que la pasamos así de rápido y no se entiende por qué, pero hoy lo vamos a entender. El color rojo, el bermejo, que lo vemos ahí en el pasaje 2, debía ser completamente roja. Esta novilla tenía que ser totalmente roja. El color rojo en hebreo es la palabra adumá, adumá, que comparte la raíz con Adam. ¿Con qué? Con hombre, y el hombre como producto de la tierra. Y comparte también la raíz con Dam. Si ustedes ven adumá, Adam y Dam es sangre. Es decir, que de lo que está hablando aquí el Eterno es de la sangre. El rojo es rojo sangre, el rojo de esta novilla. En relación con Yeshua, evoca tanto su encarnación, el haberse hecho hombre, hombre de carne y hueso. Y esto es muy importante porque hay em, algunas religiones que dicen que Yeshua no era 100% hombre, sino que era solamente Elohim, solamente Dios. Y esto quita, quita el hecho de que él, como hombre de carne y hueso, pudo ser tentado, pudo sentir hambre, frío, pudo sentir lo que nosotros sentimos. De lo contrario, pues él no habría sido ese sacrificio perfecto en cuanto a que como hombre no había sentido qué era, qué es ser humano, qué es ser Adam, qué es ser un humano. Pero él sí lo sintió. Entonces es muy interesante esto, que esto evoca el que Yeshua fue 100% carne y hueso. Entonces, evoca tanto su encarnación como el derramamiento de su sangre. Además, proféticamente se conecta con la vestidura roja con la que se describe a Mashiach en su justicia y sacrificio. Bendito sea el abacados y lo encontramos en Isaías, Isayah, y también lo encontramos en Gigalut, en Revelaciones, que nos habla acerca del tema. La novilla roja, bermeja, era sacrificada fuera del campamento. La novilla no se sacrificaba en el altar del Mishkan, sino que se sacaba fuera del campamento para ser degollada y quemada. En cuanto a Yeshua, este es el vínculo más explícito en el Brit Hadasha, que está en Hebreos, en Ivrim 13, 11 y 12, donde señala directamente que así como los cuerpos de los animales se quemaban fuera del campamento, también Yeshua para santificar al pueblo mediante su propia sangre, y aquí es muy importante porque esto nos está hablando de Yeshua como hombre, 100% hombre, 100% Elohim, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera del campamento, en el Gólgota, fuera de las murallas de Jerusalén. Esta novilla bermeja, novilla adumá, roja, nos está hablando directamente de Yeshua. Hay unos elementos que se agregan en todo este ritual para que la novilla, pues todas sus cenizas y todo pudieran ser luego parte del rito de purificación. El Cohen debía echar en el fuego, o sea, donde se estaba quemando la novilla, adumá, bermeja, en el fuego madera de cedro, hisopo e hilo escarlata.
Esos tres elementos, de una manera muy particular, de una forma muy impactante, aparecen en la crucifixión de Yeshua. La madera de cedro, relacionada directamente con el madero, con la cruz en el cual fue colgado. El hisopo, durante la crucifixión, le acercaron a Yeshua una esponja con vinagre empapada en una rama de hisopo. Y el escarlata, los soldados romanos le vistieron con un manto de color escarlata púrpura para burlarse de su realeza antes de guiarlo al sacrificio, como está escrito en en Mateo 27-28. Es decir, exactamente todos los elementos con los cuales se, mm, se sacrificaba la novilla. Exactamente, esos mismos elementos aparecen en la crucifixión. No es casualidad, no es casualidad de ninguna manera. Era una sombra altamente profética. La purificación de la muerte. En el verso 9 de Bamidbar 19:9 nos habla acerca de lo que pasaba con las cenizas. Las cenizas se guardaban para disolverse en agua y limpiar a quienes habían estado en contacto con la muerte. La impureza más grave es estar en contacto con la muerte. Ahorita vamos a ver por qué es la impureza más grave estar en contacto con la muerte. En relación con Yeshua, el sacrificio de la novilla eliminaba la contaminación de la muerte física. Pero en Hebreos 9, 13, 14, argumenta que la sangre de Yeshua hace algo infinitamente mayor. Porque dice, porque si las cenizas, pero ustedes luego van y lo leen todo, de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la carne de Yeshua HaMashiach nos purificará de vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Elohim vivo? Aquí hay algo muy importante y es, Yeshua vence la raíz de la muerte espiritual. Vence la raíz de la muerte espiritual. Morir como tal, la muerte como tal, es la impureza más grave que uno encuentra. Pero estamos hablando de la muerte del ser humano. Es la impureza más grave que puede existir en la humanidad. La paradoja, el que limpia se vuelve impuro. Vemos en el texto aquí en Bamidbar 19, en los versos del 7 al 10, que señala el ritual, que tiene una famosa paradoja. Las cenizas limpian al que está impuro, pero el Cohen y los hombres limpios que participan en el proceso quedan temporalmente impuros. Veamos cómo se relaciona esto con Yeshua. Representa el principio de la sustitución. Yeshua, siendo completa y absolutamente limpio y justo, se hizo impureza, se hizo impureza, se hizo maldición, de hecho, se hizo impureza, cargó con nuestro pecado y la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Digámosle maldición, pero realmente es la consecuencia de transgredir la Torá. Es eso, el cargo con nuestro pecado y la consecuencia de transgredir la Torá, de transgredir la ley. Porque el que transgrede la ley, como en cualquier lugar, como en cualquier país del mundo, quien transgrede la ley tiene que saber que hay unas consecuencias. Ah, este país me maldijo. No, el país no te maldice. Tú cargas con la consecuencia, justamente, de hacer tu voluntad y no la voluntad de ese país. Bendito sea el abacadosh. Entonces, ¿qué sucede? Dice, entonces, Él carga toda nuestra impureza, todo nuestro pecado en la cruz, para que nosotros que estábamos bajo la impureza de la muerte, oiga esto, y ahorita vamos a ver lo terrible que es la impureza de la muerte, pudiéramos ser declarados limpios y justificados ante el Padre Celestial. Gálatas 3:13, bendito sea el Padre. Ustedes van mirando los textos y los van analizando. Vemos entonces que hay un segundo tema que es la ley de la impureza por contacto con la muerte. Ahí está en Bamidbar 19, 11 al 13.
cualquiera que toque un cadáver. Entonces, lo primero que nos habla es acerca de la vaca roja, para Aduma. ¿Para qué? Para que podamos ser purificados. Lo mismo que nos habla de Yeshua, para poder ser purificados. ¿De qué vamos a ser purificados? De la muerte, de la impureza por contacto de la muerte. Cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo muerto, estará inmundo por 7 días. Tiene que purificarse así con las cenizas, es decir, la que acabamos de ver de la vaca roja, en el tercer y en el séptimo día, entonces estará limpio. ¿Desde quién estuvimos hablando primero? De Yeshua. ¿Para qué? Para que Él pueda limpiarnos de la muerte. Pero vamos a mirar aquí lo que significa la muerte física para saber por qué esto es tan importante. Entonces dice, cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién sea el cuerpo, tiene que purificarse, porque si no esa persona está profanándose. Así que establece la causa principal por la cual se necesita este ritual. ¿Por qué se necesita la vaca roja? ¿Por qué se necesita a Yeshua? Porque la impureza de la muerte es la impureza más severa. Tumat met, tumat met. El concepto de tumat met se traduce literalmente como impureza del muerto. Es catalogada en la Torá y en la ley judía, en la Halajá, como la categoría más alta, restrictiva y severa de impureza ritual. Es decir, cuando nosotros estamos muertos por nuestros delitos y pecados, pero aquí está hablando de la muerte física, pero aún cuando es la muerte por nuestros delitos y pecados, se está en el grado más alto de impureza. Quien no ha recibido a Yeshua, quien no lo ha aceptado como su Señor, como su Salvador, quien no ha aceptado su sacrificio en la cruz del Calvario para perdón de los pecados, para que lo traiga de muerte a vida, está en la impureza ritual más grande, está en Tumá. Tumamet, la impureza más severa. Para comprender su magnitud espiritual y legal, es necesario desglosarlo en los siguientes aspectos. Primero, el título supremo de Avi Avot Hatumá. Avi Avot Hatumá. En el sistema de pureza bíblico existen diferentes niveles de intensidad de la persona, de la impureza, de un objeto, una persona y la situación está en que la impureza por muerte, le dicen, eh, o tocar al muerto, se llama padre de impureza, Ab Hatumá, Ab Hatumá. Sin embargo, el cadáver humano es el único elemento en toda la creación que recibe un título mucho más fuerte, el padre de los padres de la impureza. Cuando un ser humano muere, para el Eterno y para el pueblo de Israel es lo más impuro que puede suceder, lo más triste que puede suceder. Es cuando un ser humano muere, porque la muerte del ser humano se le dice el padre de los padres de la impureza. Había Avot Hatumá. Es la fuente originaria y más potente de contaminación espiritual. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, a diferencia de otras impurezas corporales, como tocar un animal muerto, que dura solo hasta el anochecer, Tumamet requiere un proceso de 7 días completos y un ritual único para ser eliminada. Es decir, hay una impureza que no se limpia al caer la tarde, con hacer mikve, no. Es una impureza que dura por 7 días, todo un proceso completo de 7 días, todo un proceso de creación de 7 días. Entonces, con esto en mente, la muerte del ser humano es el padre de todos los padres de la impureza. Había Abot Hatumá. O sea, al Eterno no le gusta que el ser humano muera. Él nos diseñó para vivir, para vivir. Las vías de contagio, ¿cómo se transmite esa impureza? En Bamidbar 19 detalla, en el libro de Números 19 detalla que la impureza por muerte no solo te transmite por el contacto físico directo, hay otras formas, aunque no toquemos el muerto, pero hay formas en las que nos podemos contagiar de una manera eh, terrible para el Eterno, porque Él no quiere que estemos contagiados. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Vamos a entender por qué la muerte es la peor contaminación que uno tiene.
Y ahí vamos entendiendo el asunto de por qué la vaca roja, de por qué la novilla roja, por qué Yeshua. Hay un contacto directo, un neguillá, que es tocar físicamente el cadáver, tocar un hueso de un cadáver de una persona, que estamos hablando de la muerte de personas, no de los animales, porque obviamente un animal, pues ese es el proceso de, de un degüelle sano, es cierto, que no sufra el animalito y luego se puede comer, con eso no hay problema. Hay problemas si el animal está muerto por ahí, pero el que estamos hablando de personas. Tocar físicamente el cadáver, un hueso o la tumba donde yace. Hay otra forma en la que se transmite, en la que se contagia esta impureza, una impureza el ritual y es, y es el transporte masá, que es cargar o mover un cuerpo o parte del cuerpo, incluso sin tocarlo directamente. Por ejemplo, dentro de un ataúd. Hay otra forma de contaminarse y es ogel, que significa techo o tienda, ogel. Esta es la regla más estricta. Si una persona o un objeto se encuentra bajo el mismo techo, la misma casa, la misma tienda, el mismo espacio cerrado donde hay un cadáver, automáticamente contrae tumat met, es decir, la impureza por la muerte, aunque jamás haya rozado siquiera el cuerpo de la persona que está muerta, por estar bajo el mismo. Recordemos que en algunos países, hace algunos años, eh, se tenía la costumbre de que las personas las estaban velando en sus mismas casas y, y no sabían, la gente no sabía que estaban cayendo en estados de impureza. Bendito el abacados. Ahí nos damos cuenta de la importancia de cuando Yeshua resucita a la hija de Jairo. Esa casa en ese momento estaba muy, muy impura. Cuando él dice, ya murió, no vengas. Ya la casa está impura, ya no vengas. Ya no vengas, ya no lo molestes, ya déjelo así, ya ya hay una impureza muy grande, ya no entres. Por eso él dice, él nunca dice, la voy a resucitar, está muerta. No, él dice, está dormida, está dormida. Es decir, quita el grado de impureza máximo en el que había caído la casa, los objetos, las personas que estaban en él, el que él entrara y dice, no está muerta, está dormida. Bendito sea bendito el Eterno. Bendito sea el Padre. El significado espiritual y filosófico, en la perspectiva bíblica, la impureza al tumá no está relacionada con la suciedad física o la falta de higiene, ni tampoco significa que el cuerpo sea malo. La tumá es ausencia de santidad y de vida. Aquí vamos a entender por qué la muerte de un ser humano es tan sumamente grave para el Eterno. ¿Qué es la tumá? Ausencia de santidad y de vida. El vacío de la Kedushá, el vacío de la santidad. El ser humano fue creado a imagen y semejanza del Creador del Eterno y contiene una chispa divina, a la cual llamamos Neshama. Mientras la persona vive, esta fuerza vital divina genera un campo de santidad máximo. El hecho de estar vivos permite que todos ejercitemos la santidad. El hecho de estar vivos genera un campo de santidad máxima en ese cuerpo por el solo hecho de estar vivos. Al ocurrir la muerte, el alma se eleva, la neshama se eleva y deja un vacío espiritual absoluto. Esta es la razón por la cual la muerte de la persona es, es el, lo que genera más impureza de cualquier cosa, porque lo que se queda allí, en ese vacío físico espiritual, lo que genera es que ya no haya esa chispa de santidad del Eterno y genera pues la fuerza del Tumat Met. Esto, ese es un vacío físico y es un vacío espiritual. Es un cuerpo que tuvo una parte de santidad. Es decir, que todas las personas podemos acceder al llamado a la santidad. Todos. Mientras estamos vivos, todos tenemos esa chispa de Kedushá en nosotros. Al morir, sea la persona creyente, no creyente, creyente practicante o no practicante, esa chispa divina que había allí se aleja. ¿Qué queda cuando el Eterno quita su presencia?
de un cuerpo. Es decir, cuando ya ese cuerpo no tiene posibilidad de volver a la vida, ¿qué es lo que ocurre? Pues queda un vacío físico y espiritual. El recordatorio de la caída. La muerte representa la desconexión total del plano físico con la fuente de la vida eterna. Por lo tanto, el contacto con ella, con la muerte, inhabilita temporalmente a la persona para ingresar al espacio sagrado del Mishkan, donde solo habita la vida y la permanencia. Es decir, el Eterno quiere que nosotros estemos rodeados de vida, no de muerte. Por eso ya en parashot anteriores hemos visto cómo el Eterno, inclusive al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, le impone restricciones muy estrictas sobre qué personas él puede ir y participar del rito que se hace como ese duelo. Y es muy, muy, muy tremendo. Bendito sea el Padre. Tenemos la gravedad y las consecuencias. Como se observa, las consecuencias de ignorar la Tumat Met, esa, ese, esa inmundicia, esa suciedad, esa contaminación por muerte, eran drásticas. Exclusión del santuario, del Beit HaMikdash, del Mishkan. Alguien con esta impureza tenía estrictamente prohibido tocar objetos sagrados. Es decir, esto está hablando aquí de los Kohanim. No podían, no podían entrar. Ellos que tenían la posibilidad de tocar objetos sagrados, estaba totalmente prohibido tocar objetos sagrados o entrar al Mishkan o al Beit HaMikdash porque tenían contacto con la muerte. Es decir, tocaron algo absolutamente fuera de la Kedusha, algo sin nada de santidad. Un cuerpo muerto es algo que no tiene nada, nada de santidad. Pena de caret, de extirpación, si una persona permanecía impura deliberadamente, es decir, no hace su ritual de purificación y entraba al Mishkan, contaminaba el santuario de Yud-Heh Vah-Heh y su alma era cortada espiritualmente de la comunidad de Israel. Ahora entendemos por qué algunas personas, por más que se esfuerzan por querer agradar al Eterno, por querer estar ahí, no pueden, porque son personas que permanecen deliberadamente impuras. Y quien permanece deliberadamente impura, especialmente por cadáver de un ser humano, esa persona si no se limpia, si no se purifica, si no entra a un mikveh, si no recibe a Yeshua, si no acepta el sacrificio de la cruz, si no acepta esa persona, el Eterno no lo quiere escuchar porque no puede escucharlo, porque esa persona que está deliberadamente contaminada, ¿contaminada de qué? De un cuerpo que no tiene ni un poquito de chispa de Kedushá, de santidad del Eterno. Esa persona está absolutamente impura. ¿Qué consecuencias? ¿Qué tremendo esto? El antídoto único, debido a que es la impureza más severa, requerirá el antídoto más complejo y paradójico de la Torá, la aspersión del agua purificadora mezclada con las cenizas de la novilla bermeja para Adumá, aplicada específicamente en los días tercero y séptimo del aislamiento. Quien quiere acercarse al Eterno tiene primero que aislarse de todo lo que lo está contaminando. Hoy en día, al no existir el Beit Hamidash ni las cenizas de la novilla roja, la teología bíblica y mesiánica enseña que la raíz de esta desconexión y obras muertas es purificada espiritualmente en la conciencia a través del sacrificio supremo de Yeshua, el antídoto único para la muerte. Para la muerte, la única manera en que nosotros nos podemos librar de esa desconexión con el Eterno por muerte es el sacrificio de Yeshua, pero es aceptando ese sacrificio, viviendo conforme a ese sacrificio. Aquí se establece la causa principal por la cual se necesitará este ritual, la impureza severa, Tumat Met. El concepto de Tumat Met
Entonces, veamos, el dictamen, cualquiera que toque un cadáver humano queda de inmundo por 7 días. El proceso de los 3 y 7 días es obligatorio purificarse en el tercer y séptimo día. De lo contrario, la impureza permanece. La gravedad, aquí donde ustedes ven, cada uno de estos son los versos en los cuales ustedes encuentran esto. La gravedad espiritual, quien no se purifica, contamina el Mishkan de Yuhei Bajei y debe ser cortado de la congregación. Las reglas de contagio en la tienda y la aplicación del agua. Encontramos en Bamidbar 19 del 14 al 22. Dice esta ley, cuando una persona muera en una tienda, y aquí entramos a mirar qué pasa con las personas que mueren en recintos cerrados, sea que muere de manera natural, que fue asesinado, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí el Eterno nos relata aquí exactamente cómo se debe de limpiar, qué es lo que va a suceder, si la persona no se purifica, si se purifica, cómo se purifica en el tercer y el séptimo día, para qué es necesario que esa persona sea purificada. Bueno, vamos a mirarlo entonces. El alcance de la impureza. Yo los invito a los que no están aquí con nosotros en la sala, que no han leído el texto, que ustedes paran este estudio y leen la porción de la palabra para que entiendan de lo que estamos hablando y continúan luego con él. Impureza por el techo o el alcance de la impureza en un espacio cerrado. Bendito el Eterno. Si alguien muere dentro de una casa, dentro de una tienda, todo lo que esté dentro, todo lo que esté dentro de ella y todo recipiente abierto queda inmundo por 7 días. También aplica para quien toque restos en campo abierto. La mezcla que se hizo con las cenizas y cómo se purifica. Se mezclan las cenizas con agua fresca en un recipiente. Una persona limpia usa un manojo de hisopo para rociar el agua sobre la tienda, los utensilios y las personas afectadas en el tercer y séptimo día. El efecto paradójico de esto, la persona que rocía el agua de purificación o la toca para poder limpiar la casa, los utensilios, las personas, todo esto, esa persona que rocía el agua de purificación o la toca, a su vez queda inmunda. La persona tiene que estar limpia, pero quien va a limpiar, a su vez queda inmundo hasta la noche, mostrando la paradoja del ritual. Limpia al impuro, pero impregna de impureza leve al que está limpio. Bendito sea el Padre Celestial. Aquí esto es una muestra total de Yeshua, total de Yeshua. Yeshua estuvo impuro, no porque él pecara por su pecado, no, sino porque llevó nuestro pecado. Justamente la paradoja de que el que está limpiando se ensucia, se vuelve impuro mientras limpia. Y aquel que quedó limpio deja con su suciedad, con su impureza al que lo limpia. Pero el que lo limpia, al caer la tarde, hace migbe, o entra en migbe y ya. O sea, hace se mete en agua que esté corriendo y se termina su impureza. Veamos lo que sigue. Esto es la última parte de esta lilla, Bamidbar 20 del 1 al 6, que marca el inicio de un nuevo capítulo y una transición drástica en la narrativa. El fin del desierto. Aquí nosotros vamos a meternos, a introducirnos a los últimos tiempos en el desierto de nuestro pueblo, del pueblo de Israel en el desierto, y la llegada al desierto de Sin. El, el texto se divide en 3 temas claves. O sea, el fin del desierto como tal, llegar al desierto de Sin, eso ya es de lo último. Y vemos también, eh, bendito el Abacadosh, lo que va a suceder en este fin del desierto. También encontramos que ese fin del desierto, al llegar al desierto de Sin, es el fin de todo esa travesía. Y nos encontramos que al final de toda la travesía, los que van a morir son justamente los que vienen guiando al pueblo. Estas personas mayores, y la primera que empieza a morir.
de la familia entre Moshe, Aarón y Miriam. Miriam. Miriam es la primera en morir. Y justamente cuando se llega a este punto, porque ya el pueblo está a punto de entrar, ya falta poco para que el pueblo empiece a entrar a la tierra. Los hijos de Israel, la congregación completa, entraron en el desierto de Sin en el primer mes. Qué interesante. O sea, en el mes de Aviv, también llamado Nisan, el mes en el cual se celebra Pesaj. Qué tremendo el tiempo en el que muere Miriam, profético, ¿no? No vamos a hablar de eso el día de hoy, pero muy profético el tiempo en el que muere Miriam. Y Miriam, recordemos que era la profetisa, el tiempo en el que se termina la profecía. Bendito sea el Padre, muy interesante. Y ellos se quedaron en Kadesh. ¿Y por qué muy interesante? Porque resulta que el Pesaj nos trae la alusión de la muerte de Yeshua. Allí murió Miriam y fue sepultada. Y qué tremendo esto. En Bamidbar 21, número 21, se sitúa la congregación en un momento histórico y geográfico crucial, tras casi 40 años de vagar por el desierto. El escenario, toda la congregación de los hijos de Israel llega al desierto de Sin en el mes primero y se asienta en Kadesh. El duelo, fallece Miriam, la profetisa y hermana de Moshe y Aarón, y es sepultada allí. Su muerte marca el inicio de la desaparición de la generación del Éxodo, es decir, la generación que salió de, de, de Misrayim. Esta generación del éxito es la muerte de ella, marca ya es el inicio de la desaparición total. Es decir, en estos 40 años de desierto habían muerto muchísimas personas, porque recuerde que el Eterno dijo, todos los mayores de 20 años que salieron y salieron de Misrayim con 20 años hacia arriba, no van a entrar a la tierra prometida, no van a entrar a Israel, la tierra de Eres Israel. Pero la muerte de Miriam marca el inicio de esa desaparición total de todos aquellos que salieron de Misraim. Ellos son los últimos, ya. Estos son los últimos en morir. Miriam, Moshe, Aarón y Moshe. Bendito el Abacadosh. O sea que es una situación bastante triste. Y a causa de la muerte de Miriam, se presenta una crisis del agua y el pueblo vuelve a rebelarse contra el Eterno. Se rebelaron porque no tenían agua y se reúnen contra Moshe y Aarón y riñen con Moshe y ellos dicen queríamos más bien haber muerto, haber perdido la kedushá, ¿para qué nos trajiste? Queríamos habernos quedado al punto de que ellos querían volver a estar en Misraim, otra vez en Egipto, en Misraim. Y uno dice, 40 años y todavía están anhelando las cosas del pasado, que son esas personas que uno dice, ¿cuántos años tiene? Esa persona tiene, no sé, 60, 70, 80 años, personas ya grandes y todavía están anhelando. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, qué tan bueno cuando vivía en tal parte. Y uno dice, han pasado 60 años desde que eso ocurrió, ha pasado 40 años, ha pasado la cantidad de tiempo que sea. ¿Y usted todavía está anhelando volver a Egipto? Wow. Hay personas que vienen a Yeshua y dicen, yo vivía tan bueno cuando no conocía al Eterno. Tenía mejor, tenía eso, y iba uno a mirar, ¿y qué era lo que tenía? Y de eso que tenía es que era tan lícito. En fin, la pérdida de Miriam coincide con digamos coincide, aunque eso no es coincidencia, con una crisis física e interna inmediata para el pueblo. La escasez. El campamento se queda sin agua, lo que provoca que la congregación se junte una vez más en contra de Moshe y Aarón. Nuevamente queja y reproche. El pueblo recrimina con dureza, expresando el deseo de haber muerto junto a sus hermanos delante de Yuhei Bajei. O sea, toda esta gente que murió por desobediencia, ellos, ay, qué rico haber muerto con ellos. Imagínate. No nos damos cuenta el privilegio que es vivir. Ay, cuestionamiento del propósito. Reclaman airadamente. ¿Por qué los sacaron de Egipto, de Misraim, para llevarlos a un mal lugar desértico, sin semillas, ni higos, ni viñas, ni granadas? Y sobre todo ahora, sin agua para beber. Es decir, no han visto todos los milagros. Se les olvida.
Se nos olvida que el Eterno nos hizo milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. En un momento en los que carecemos de algo, tenemos la tendencia a olvidar todas las maravillas del Eterno. Ay, Padre Celestial, que el Padre te va perdonándonos. La intercesión ante la crisis, Moshe y Aarón en el Mishkan. Moshe y Aarón se fueron de la asamblea y fueron al Mishkan del testimonio y cayeron de bruces. O sea, cuando uno ya dice, "No, ya no tengo fuerzas". Tantos años y parece que no han aprendido nada. Cuando uno está enseñando y dando testimonio y enseñando y dando testimonio y mostrando la gloria del Eterno. Y la gente como que a veces son muy espirituales y a otras veces, ¿qué les pasó? Y la gloria de Yuhei Bajei le apareció a ellos, a Aarón, a Moshe y Aarón. La intercesión ante la crisis, Moshe y Aarón en el tabernáculo, en el Mishkan, ante la hostilidad y la desesperación del pueblo. ¿Qué hacen los líderes? Pues buscar la guía divina. El refugio, Moshe y Aarón se apartan de la multitud y se dirigen a la entrada de la tienda del Mishkan. La humillación y la respuesta. Se postran sobre sus rostros en señal de oración y sumisión, momento en el cual la gloria de Yuhei Bajei se les manifiesta para darle instrucciones de cómo proceder. Cuando no sepamos qué hacer, humillados bajo la poderosa mano de Yeshua, dice el Eterno, para que Él nos diga qué hacer ante la desesperación y la rebelión del pueblo por falta de agua. Moshe y Aarón corren a postrarse a la entrada del Mishkan para buscar la dirección de Yuhei Bajei. En la teología bíblica y mesiánica, este acto de intercesión de los líderes terrenales es una sombra profética de la intercesión perfecta y eterna de Yeshua. El contraste de la intercesión humana que una cosa es la intercesión humana y otra es la perfecta. Moshe y Aarón interceden temporalmente por un pueblo rebelde. Sin embargo, ellos eran hombres imperfectos que poco después erraron al golpear la roca. Eso lo veremos en la siguiente aliyá, en lugar de hablarle, mostrando que la intercesión humana tiene límites. Con Yeshua, él es el intercesor perfecto por excelencia, porque nunca pecó. No necesita pedir perdón por sí mismo antes de abogar por nosotros. ¿Qué Qué cosa tan maravillosa, tan bella, tan perfecta, que usted y yo podemos llegar a Él y Él no necesita pedir perdón por Él, no necesita abogar primero por Él, no, Él aboga por nosotros de forma directa. Su intersección no es reactiva ante una crisis momentánea, sino que Él es un intercesor de un estado permanente. Él permanentemente quiere abogar por ti, por mí, defendernos. El sumo, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec. El libro de Hebreos de Ibrin explica que el sacerdocio levítico, el de Aarón, era limitado porque los Cohanim morían y debían ser reemplazados. Yeshua, al haber resucitado, opera con un sacerdocio eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo encontramos en Ibris, en Hebreo 7:29. Qué enorme privilegio el que usted y yo tenemos. Qué enorme privilegio que esa vaca roja, esa vaquilla roja que es Yeshua, haya sufrido tremendo sacrificio, haya hecho tremendo sacrificio por nosotros. Abogado ante el Eterno, ante el Padre, la intercesión de Yeshua actúa como una defensa legal. O sea, hay una legalidad cuando aceptamos el sacrificio de Yeshua, conectando espiritualmente con la idea del equilibrio y la justicia divina. Entonces, actúa como una defensa legal frente a las acusaciones que caen sobre el ser humano debido a sus transgresiones. Nosotros tenemos al acusador que constantemente nos está acusando, 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 acusando. Pero nuestro defensor, esa defensa legal es Yeshua. Hijitos míos, de estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Yohanan, Aleph, primera de Juan 2:1. Esto es la mejor noticia que nosotros podemos tener. La mejor noticia. Y ahí entendemos por qué era tan necesaria la vaca roja. Su presencia en el verdadero lugar santísimo, mientras Moshe y Aarón se postraban en la entrada de la tienda terrenal.
El Brit Hadasha declara que el Brit Hadasha, el Nuevo Testamento, declara que Yeshua no entró en un santuario hecho por manos humanas, que es copia del verdadero, el celestial, sino en el cielo mismo, presentándose directamente ante el trono del Padre por nosotros. Hebreos 9:24. Esto es una preciosísima noticia para todos nosotros. Bendito el Padre. Yo espero que hayamos entendido entonces el porqué y el para qué de la novilla roja. Y por qué la muerte del ser humano es lo más triste, espiritualmente hablando, que puede suceder. Cuando un ser humano muere, es algo genuinamente devastador. Baruata, Yuhei Elohim Melech Haolam, Asher Bajarbanu Mikol Hamim, Benatan Lanu et Torato, Baruata Yuhei Noten HaTorah, Baruata Yuhei Noten HaKadosh Torah. Shalom, shalom, amados del Eterno. Shalom, shalom.